Corin, tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa favorito, Cosas que a nadie le importan. Un capítulo, un espacio dedicado al fomento de la lectura y la investigación de las redes sociales, de la información que acontece todos los días y sobre todo de las noticias e información que nos bombardean. En esta ocasión vamos a leer las noticias en la página principal de Twitter y vamos a realizar este proceso de lectura en donde leemos varias notas, identificamos la que más nos llama la atención, realizamos preguntas, investigamos a través de este proceso de la consulta de otras fuentes fidedignas para contrastar de una manera crítica la información. Entonces, vemos que de primera instancia la página principal de Twitter y lo que nos aparece, que esto nos da la lectura principal de la página. Vamos a irnos a la sección de búsqueda o de casa, vamos a identificar. Bueno, vamos a leer. Dice Denise Maker, junio 25, dice: el Papa Francisco dice que la homosexualidad no es un delito, es un pecado. Atando cabos. Bueno, pues si esto es una nota, pues debería de citar directamente la fuente de donde dice que el Papa Francisco dice que la homosexualidad no es un delito, es un pecado. Y bueno, creo que ahí son diferentes eh, puntos de discusión desde el ámbito del ámbito ideológico, desde el ámbito religioso, social, político, cultural, y pues bueno, son muchas realidades. Epigmenio Ibarra menciona: el INE amenaza que impugnará el creciente reforma en materia electoral conocida como Plan B, porque según ello los cambios provocarán conflictos postelectorales en el 2024 y se dictaminará el sistema democrático. ¿Quiénes se creen que son? Bueno, interesante, no sé de qué están hablando. Esta puede ser una posible nota de investigación para consultar otras fuentes y profundizar en el conocimiento. Saber sobre todo de qué está hablando Epigmenio Ibarra. Ahora, Guardia Nocturna menciona: un joven murió en el área de criptas que se ubica dentro del santuario de San Nicolás de Bari del municipio de Zapopan. Más información en tu noticiero, segunda edición. Continuando con la lectura de la imagen, podemos identificar que la fotografía tiene un logotipo de la Guardia Nocturna, o sea, tiene propiedad intelectual, por si se la quieren robar, la foto, y pues es el edificio de Santuario de San Nicolás de Bari. Aquí podemos identificar que puede que sea un templo. Pues sí, creo que eso es un templo por las bancas y por el comportamiento que presenta la fotografía, ¿no? Están hincados, están sentados. Y las personas. Bueno, otra de las noticias que menciona las redes sociales el día 26 de enero del 2023, doctora Claudia Sheinbaum dice: siempre un gusto recibir la visita de mi compañero gobernador Cuauhtémoc GJ. La continuidad de la transformación nos une. Porque es la reunión, quién sabe. Excelsior nos aparece una
como una nota de ámbito social o cultural, entre comillas, entre paréntesis, chismes. Eh, Dice que emoticón de O y de balón de fútbol, soccer, hay que especificar que sea soccer, por si nos están viendo otras audiencias. Dice, el ex universitario promociona el OnlyFans de su esposa. La información en el link de los comentarios. Pues, pues cada quien, ¿no? Su vida, su cuerpo, su cuerpa. Cada quien sabe cómo busca sacar dinero. Lo ideal sería, pues, siempre perjudicar a nadie, ¿no? Y ahora, bueno, pues dentro de todas las noticias, creo que la más interesante, que no sé de qué hablan, a ver, dejen checo el horario, permítanme. Y bueno, vamos a... mm, mm, mm. Pues bueno, el primer tweet creo que está como súper de hueva que en pleno 2023 se hable de la identidad de género cuando pues, ya el arco iris de la diversidad es muy LGBTQ y más, ¿no? Y amplio más. Y en buen término lo digo, ¿no? Y entonces, pues, además, pues, el Papa Francisco, pues, hoy en la actualidad, ¿quién va a misa, no? ¿Quién es católico? Entre mi contexto, pues, solo las señoras, ¿no? Las viejitas y los viejitos. Y bueno, entonces vamos a ver qué dice que el INE amenaza que impugnará las recientes reformas en materia electoral. Bueno, vamos a leer algo relacionado con el INE. Más adelante, a ver, vamos a ver. Notificaciones, home. No, no quiero ver. Tiroteos. El trending. Miren, dice For You. O sea, la noticia o la sección especializada según el algoritmo de esta aplicación, lo que es mejor que leas, ¿no? Vamos a ver de Politics Trending, lo que está de moda en cuestión político, en los streaming servicio de la música, en este caso es el Spotify Town, y a ver, vamos a intercalar también la traducción para darle espacio a esta doble lectura en donde se le permite al inglés y al español convivir. Bueno, García Luna, caracteres en algún lenguaje occidental, oriental, perdón. Anu Hathaway, Ucrania, Islandia, María Ángela. Nada me llamó la atención, la verdad. Ahora, salario rosa para tu hogar, este puede que esté chido. Feliz jueves, Lagunero primero, Javier Correa, María Ángela, Inés Gómez Mont, Rodrigo, Irma Serrano, Plan B, Herrera, para gente que no conozco. Discúlpeme la ignorancia y la falta de tiempo de investigarlos. Ahora, en cuestiones de las noticias,
El presidente Trump y el presidente Putin. Ahora en lo que está de moda que dice es Ucrania de Putin. Entonces leemos. Yo creo que en esta sección vamos a identificar cuál es la noticia que más nos llama la atención y que creo que es la más inmediata a nuestro contexto, ¿no? La que se puede estudiar. Se pueden hacer o se pueden crear muchísimas opiniones en cuestión a lo que son todos estos temas que ya se han mencionado, que tienen tintes políticos internacionales, pero si no nos invitan a presenciar los hechos o a identificar con la experiencia qué está pasando realmente y tener un juicio acertado, pues solamente son aproximaciones, ¿no? Son opiniones. Son opiniones que, bueno, no quiero desvalorizar el trabajo de nadie. Pues, yo estoy hablando de lo que puede llegar a ser la superficie en la lectura crítica de los documentos y profundizando vamos a continuar con esta noticia que pues, llamó la atención, que es salario rosa para tu hogar. Alfredo de Manos, es otra iniciativa de algún político. Bueno, qué hueva. A ver, Lagunero primero, María Ángeles. Vamos a las noticias. Ucrania que marcha. Entretenimiento. Básicamente está como muy de hueva Twitter, ¿no? O mi Twitter. Ahora, Ucrania, María Ángeles. Bueno, supongamos que vamos a utilizar lo que es el análisis de Twitter, si lo quieren ver, si lo quieren seguir. Y bueno, pues es que realmente, qué hueva, ¿no? O sea, ¿por qué le están dando peso a lo que diga este señor, esta autoridad religiosa? Le dice, el proceso cita, entre paréntesis, según esto dijo Papa Francisco, dice, somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. De nuevo, es un tema de discusión porque pues, existen muchos dioses a los que se les reza, a los que se les tiene fe, no así como ahora sí es muy condicionante. Y bueno, Guardia Nocturna menciona robo millonario a una farmacia de la avenida López Mateos y niños héroes. Sujetos armados se llevaron 5 millones de pesos en medicamentos. Hashtag Guardia Nocturna. Fíjense que hace rato fui por una chela y unas papas y casi, o sea, aquí unas cuadras, casi me levantó la policía. Como que si andan muy perros, tal vez por este tipo de situación del crimen organizado. Ahora dice, cámara de vigilancia captó el momento en el que un ciclista y una camioneta protagonizaron un percance sobre Avenida Aviación y Privada de Atotonilco. Ay, aquí en Guadalajara siempre la gente no sabe manejar. Es muy brutal. Disculpen la palabra. Es muy bruta e ignorante. No respeta, ¿no?
no le caben en la cabeza que el vehículo puede matar a gente, ¿no? Es peligroso. Y ahora Claudia Sheinbaum, así es como nuestras dos líneas de mi cable bus trasladan más rápido y más seguro a más de 120,000 usuarios diariamente. Buenos días. Ahí así, vamos a quitar el calcetín, el filtro de nuestro micrófono. Y bueno, pues no, fíjense qué pedo con este Twitter. Creo que necesito seguir a más gente, o que me siga más gente. O la pregunta es, ¿por qué a pesar de que se había configurado con diferentes lenguas, me sigue apareciendo este tipo de información? Pues lo de siempre, ¿no? Matadera, narcotráfico, propaganda. Entre tanta información, uno ya ni sabe ni qué pedo. Miren, de nuevo. Pues bueno, ya vamos a... Pues, es el trending topic, ¿no? Yo no quería meterme en este tema de discusión, pero pues creo que es lo que nos está obligando las redes sociales, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a identificar es un pecado, no un delito. ¿Qué se diferencia con un pecado, con un delito? Según la frase ya citada, ¿qué es un pecado? Vamos a leer la definición del pecado. Pecado, según la definición de la RAE. La definición de la RAE. Dice que el pecado es transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se apartan de lo recto y justo o que falta a los que es debido, exceso o defecto en cualquiera línea. Bueno, no leímos todo el texto, ¿no? Voy a regresarme. Así son los tiempos cuánticos. Definición de pecado según el diccionario de la Real Academia Española. Dice que el pecado del latín, supongo, peccatum, entre punto, dice número 1. Pues yo lo había leído, ¿no? Transgresión voluntaria de preceptos religiosos. 2, cosas que se apartan de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. Exceso o defecto en cualquier línea. Y el 4, juego de naipes que evite que la suerte preferente es de 9 puntos, cometiéndose pecado empezar de este número. ¡Guau! Y ahora, coloquio, punto, diablo, príncipe de los ángeles revelados, punto, eres pecado. Ahora, defecto leve de alguien ponderado o exagera mucho
acto con el que el hombre peca voluntariamente, apetito desordenado que es fuente o principio de otros pecados, sodomía, bestialismo, según la doctrina cristiana, obra, palabra o deseo contrario a la ley de Dios, pecado que se incurre dejando de hacer aquello que está obligado por la ley moral. ¡Wow! Todas estas definiciones son amplias, ¿no? Acción contraria a la ley cuando quien le ejecuta ignora inculpable esa cualidad, según la doctrina católica que priva al hombre de la vida espiritual, de la gracia y lo hace enemigo de Dios y digno de la pena eterna. Nefando. El de sodomía, según la doctrina cristiana, aquel en el que es concebido el hombre por descender de Adán y Eva. El Papa también descendió de Adán y Eva, pues este es un pecado. O otra forma de salir de closet. Bueno, de efecto de origen, pasión, según la doctrina católica, el levemente que se opera en la ley de Dios o por la barbaridad de la materia, por falta de la plena advertencia, confesarlo un expreso en defecto particular acerca de la persona o cosa de la que se habla. Estas cuentan de mis pecados y según estar o ser muy apetitoso o deseable, haber resultado mal o con el efecto contrario a lo que se aprendía. Parecer la pena correspondiente a una mala acción, aunque por la dilatación pareciera estar olvidada. Ahora, por mis culpas o en castigo de ellas, estar pecando, el costo de los pecados. Bueno, esto es la definición que dice la Real Academia Española, lo que significa el pecado. Vamos a cuestionar y vamos a lanzar preguntas según la lógica del texto. Bueno, desde el momento en el que un argumento deja de tener lógica con los hechos y la realidad y con lo que lo dice la persona, pues ya se desvaloriza todo el argumento. Es como que se cae todo el naipe. Se cae el prejuicio. A ver, según la doctrina cristiana, habla del deseo contrario de Dios. Pero ¿cuál es el deseo contrario de Dios? Tendríamos que citar la cita, pero la Biblia no, pero qué hueva. Ahora dice acción contra la ley que junta familia cristiana, efecto de origen. Aquí, esta. Para expresar un afecto particular acerca de la persona o cosa de la que se habla. Está resultado de un efecto contrario que bendita, con más castigo, origen, doctrina, pecado mortal, pecado que ocurre dejando de aquello que está obligado por la ley. Bueno, pues por ley no hay una ley que lo prohíba, ¿no? Y ahora, hombre que peca voluntariamente, pues libre albedrío. Recto, justo, por lo debido, voluntario, vereda. Y bueno, vayan ustedes a saber bajo qué entendimiento mental o bajo qué pensamientos se entienda el concepto. Vamos a citarlo de manera visual. Es un pecado. Ustedes van a creer. A ver, ¿y qué es un delito? Vamos a identificar qué es
Un delito en México. En México porque pues estamos en México. Y vamos a ver. Bueno, vamos a visitar la página del gobierno. Código penal. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver. Según nuestro derecho positivo mexicano en el Código Penal, en su artículo séptimo, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, de donde se desprende el elemento conducta, pudiéndose presentar como una acción o omisión. No, pues, para cualquier filósofo y humanista, qué interesante, ¿no? Seguir las órdenes. Y bueno, vamos a identificar qué es el Código Penal. Código Penal Federal, según el código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, un texto que se supone sigue vigente, según la última reforma publicada en el DOF 06-01 del 2023, disposición derogatoria de conformidad con el párrafo primero del artículo 4 transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el DOF 16-06-2006, se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y las leyes especiales de la Federación relativa a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución. O sea que ya no te pueden matar. Al margen, un sello que dice Poder Ejecutivo Federal, Estados Unidos, mexicanos, punto, México, Secretaría de Gobernación, el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Pascual Ortiz Rubio, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y sus habitantes, sabed que el uso de las facultades que le fueron concebidos por decreto el 2 de enero de 1931 ha tenido a bien expedir el siguiente Código Penal. A ver, vamos a ver quién es este vato. Personaje histórico. Bienvenido a Pascual Rubio Luis. Según la bibliografía más confiable del Internet, la Wikipedia, la vamos a citar hoy el 26 de enero del 2023. Dice que Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio nació en Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 1877 en la Ciudad de México y se murió el 4 de noviembre de 1963. A ver, vamos a ver, ya lo habíamos hecho con Trujillo, a ver qué signo era este asesino de la República Dominicana según las fuentes. A ver, 10 de marzo, signo, creo que es Piscis, sí es Piscis. Ok, a ver.
Dice, fue un geógrafo, historiador, diplomático y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Fue el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Órale. Entonces, este vato se supone que hizo el Código Penal. El presidente constitucional de los Estados Unidos a sus habitantes, a ver, dice que en uso de sus facultades decretó este texto. Ah, qué interesante. Vamos a ver qué dice el Código Penal. Dice, denominación del Código Reforma DOF 23-12-1974 entre... Espera, dejé tomar agua. Entre paréntesis, antes, comillas, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Comillas, paréntesis, coma, DOF 31-12-1974, 18-05-1999. Paréntesis, antes, entre comillas, Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, paréntesis, digo, entre comillas, paréntesis. Libro primero, título preliminar. Oh, Dios. Preliminar dice, artículo 1, este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Dice, artículo 2, se aplicará a sí mismo. Bueno, pero, o sea, debe de haber documentos que actualicen o que por lo menos mencionen los cambios en el tiempo y pues en el orden social, ¿no? Supongo que debe de ser así. De lo contrario, no podemos aplicar posiblemente leyes del pasado que puede que ya no apliquen ahora. Esto yo lo digo de una manera hipotética, no estoy asegurando nada. Esto también puede ser una pregunta de investigación. Ahora dice, se aplicará asimismo por los delitos que se inciden, preparen o cometan en el extranjero cuando produzcan o se pretendan que tengan efectos en el territorio de la República, punto y coma, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previos en el artículo 4 de este código y no se extradite al probable responsable al Estado que haya requerido. A ver, Código Penal Federal. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién sabe? Y bueno, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo Pascal. Vamos a leer un poco más de Pascal que hizo este autor. Dice, nació en Morelia, estado Michoacán, esto ya lo habíamos mencionado. En 1877 fue el segundo hijo del matrimonio de Leonor Rubio Cornelis y el licenciado Pascal Ortiz de Alaya y Huerta. Su padre, se distinguió entre los liberales moderados, ocupando puestos en la administración federal y estatal como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regente del Colegio de San Nicolás, secretario de Gobierno, diputado local y senador. Contrajo matrimonio en 2 ocasiones, primeramente con Francisca Acevedes, originaria de La Piedad, Michoacán,
y en segunda nupcias con Josefina Ortiz el 13 de agosto de 1920. De esta unión nacieron 3 hijos: Ofelia, dedicada al hogar, el 18 de mayo del 1921, Pascal, ingeniero civil, el 13 de julio de 1923, y Eugenio Ortiz Rubio, arquitecto, el 13 de noviembre de 1924, 18 de abril del 2002 murió. A ver, vamos a ver. Qué interesante. ¿Qué existía en 1982, 1800, perdón, 77, Morelia? ¿Cómo eran las ilustraciones? Miren, aquí podemos identificar a Pascal Ortiz, el que se supone que hizo el Código Penal. Vamos a ver si es las fuentes oficiales del gobierno. Código Penal Gov. Mi Código Penal, Cámara de Diputados, miren, Código Penal, Estado Libre y Soberano de Jalisco. ¿Y quién miren, quién lo hizo? A ver. Bueno, vamos a ver cómo era Morelia. Morelia. Puede que más después de que inventaron la fotografía, claro, la cámara fotográfica. A ver, vamos a poner la edad de los hijos de este ex presidente. Miren, sí se nos aparece cómo era Morelia en ese tiempo. Fotografía en blanco y negro, dejé a un lado. Y bueno, podemos identificar que es Morelia, vista a la catedral en 1923, Michoacán. Una arquitectura muy colonial, muy española. Y podemos identificar más fotografías. A ver, vamos a seguir leyendo sobre el Código Penal. Código Penal, este se supone que es para todo el país. Y nos habíamos quedado en el artículo 4. Primera instancia dice: delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros. Perdón. Dice que el acusado se encuentra en la República o que el reo haya sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió. Pues, ¿qué debe de hacer ¿qué no debe de hacer una persona para caer en el artículo 4? Más bien esa sería la pregunta. La infracción que se le acuse tenga el carácter del delito en el país en el que se ejecutó o en la República. Vamos a leer nomás 10 artículos, porque es muy extenso. Es un documento de 363 páginas virtuales y vamos a profundizar un poco más en el autor de Pascual. Ahora, se considera como ejecutados en territorio de la República los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar o a bordo de los buques nacionales. Qué chido, o sea que dentro de nuestras aguas no te metas, perro. O perre. Ahora, 2. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surtido en el puerto con aguas territoriales de otra nación. Estos se extienden al caso en el que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación en la que pertenezca el puerto. 3. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surtido en el puerto nacional o en aguas territoriales de la República si se turbare la tranquilidad pública o si delincuentes
en el ofendido no fueran a la tripulación, en caso contrario, se abordarían conforme al derecho de reciprocidad. Vamos a ver si ¿cuándo fue que Pascual fue presidente? En el 30, vamos a ver. 1930. Ahí está, ahí no veo. Acciones por mar. Esto es interesante porque si se está realizando una ley, es porque hubo enfrentamientos por el mar, ¿no? Miren, vamos a identificar la síntesis de la historia de la Armada Mexicana en 1821-1940. Pero los ataques, miren, pero este fue en el 42. Guerra total, guerra potencial análisis. Pues siempre ha habido guerra. A ver. Invasiones en mar en México. Síntesis de la historia. Vamos a ver. Este es un PDF titulado Síntesis de la historia de la Armada Mexicana 1821-1940 PDF. Miren, es de la... qué pedo, me puedo hacer grandote, güey. Perdón, es que disculpen el grito. Ya no me puse chiquito. A ver. Síntesis de la Armada Mexicana. Vamos a ver. Son 54 hojas. Secretaría de Armada de México, Oficial Mayor, Historia y Cultura Naval. Miren, qué chido, y es de la CEMAR. Y como parte de la CEMAR debe de tener un índice, otra vez, es del 2016, y el secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz. Una persona muy elegante, con su vestimenta de esta fuerza institucional. Dice, hoy como ayer, México está enfrentando grandes retos que ponen a prueba nuestra fortaleza. Y es justamente en los momentos de adversidad en el que tenemos que recordar quiénes somos. Somos un pueblo valeroso que da la cara a sus desafíos. Somos un pueblo solidario que sabe unirse ante la adversidad. Somos un pueblo noble que da lo mejor de sí mismo cada vez que la nación está en peligro. Oficial Mayor de la Marina, Almirante Jesús Luis Vergara Ibarra. Otro señor que sigue el mismo código de vestimenta, smoking negro, bueno, si se puede, traje negro, no es smoking, perdón. Y dice, a lo largo de la historia de la nación, el hombre de la Armada siempre ha estado muy alto, surcando los mares y cumpliendo con nuestra más noble y honrosa encomienda que es servir a México. Presidente de la República. ¿Qué? Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Bueno, entonces este texto es súper cuestionable, ¿no? Bueno, unidad histórica, ¿cuándo nos van a decir la historia? Invasiones extranjeras en el siglo XVIII, página 5. Miren, aquí podemos identificar, si nos vamos a la historia de México, a mis 30 años, descubro que hubo una primera intervención francesa en el 1838, Guerra de los Pasteles. Sí lo sabía, pero no recordaba la fecha. Ahora, invasiones extranjeras. Entonces, hay que recordar que por eso se hizo la ley, ¿no?
Entonces, la primera intervención francesa en la guerra de los pasteles, que vamos a ver de qué trató esta madre. Vamos a ver. Pues hay que ver un texto acá chido, ¿no? Miren, esta es la página del gobierno. Dice, inicio de la guerra de los pasteles, recordar un año más de la guerra de los pasteles, Lama, Tupeca, Manuel Orozco y Vera presenta esta imagen titulada Ciudad, Puerto Veracruz y Castillo San Juan de Ulúa. Ok, bueno, entonces se supone que este es el registro de donde se hizo el inicio de la guerra de los pasteles, por esta parte. Entonces, Puerto de Veracruz y Castillo de San Juan de Ulúa. Qué interesante, ¿no? Y ahora, déjenle pongo pausa. Dice que el 16 de abril de 1838 se dio inicio al conflicto de la Guerra de Intervención entre México y Francia, mejor conocida como Guerra de los Pasteles. Después de la Guerra de Independencia, varios ciudadanos franceses residentes de la Ciudad de México, entre ellos un pastelero de apellido Remontel, reclamaron la repartición por los daños sufridos en el año de 1828 a causa de los oficiales mexicanos. Dice, las operaciones de la Guerra de los Pasteles se enmarcan dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Esto quiere decir donde únicamente se hablaba el español. Recordemos que apenas estaba este auge de colonizar, ¿no? Y como antecedente, bueno, eso es lo que se entiende. Como antecedente entre ambas naciones, esta que en el año 1827 se celebró un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A no ser aceptada la demanda por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, así de huevos. Comenzaron la guerra entre ambas naciones. El 9 de marzo se firmó el Tratado de Paz, en el cual México se comprometía a pagar las indemnizaciones y Francia a retirar su flota naval, además de devolver las naves mexicanas incautadas. O sea que México se lo robó o qué pedo. Ay, qué interesante, ¿no? Porque esta es la posibilidad. Ahora dice, esa sería la pregunta, la hipótesis. Los mexicanos se robaron naves francesas y por eso estos güeyes vinieron a hacerla de pedo con la justificación de los pasteles, de los daños. Pues puede ser. Ahora, el mediador del conflicto fue el inglés Richard Pakenham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza en el contraalmirante Bowden. Ahora, el Servicio de Información de Agroalimentaria y Pesquera SIAF te invita a conocer nuestros mapas históricos que descarga la mapoteca Manuel Horóscopo y verás el gran acervo. Puedes consultar nuestra página. A ver, vamos a ver cómo era el puerto de Veracruz en ese tiempo. Podemos identificar en la imagen el espacio en donde se encuentran resguardados todo el repertorio de la mapoteca. No sé si lo estoy diciendo bien. Y mapoteca, Manuel Horóscopo y Vera funciona gracias a WordPress, artículo RS
y comentarios RSA. Gracias, WordPress. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Creo que nos engañaron. Dijeron que eran muchos. Recorrido virtual. Búsqueda de mapas físicos. Dos años después, el Internet. Qué interesante todo lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Bueno, a ver, intentos fallidos del desembarco de Álvaro. Esto lo vamos a leer en próximas lecturas porque ya llevamos como 3 horas leyendo, ¿no es cierto? Llevamos como 1 hora. Y bueno, hasta el día de hoy, en su programa preferido, cosas que a nadie le importan, se queda un tema, un diálogo, una lectura inconclusa y que en futuras ocasiones, si nos da tiempo y si nos da ganas de continuar y de retomar este tema, así será y se los presentaremos. Hasta la próxima.